Hoy vamos a hablar de una de las estructuras más poderosas y también más malentendidas en planificación empresarial y patrimonial, la holding. Y lo primero que quiero dejar claro es esto: no es una estructura para aparentar, no es un truco fiscal, no es algo que se copie del vecino. Cuando se usa bien, es una herramienta estratégica que te permite proteger tu patrimonio, optimizar tus beneficios y crecer con cabeza. Cuando se usa mal, puede convertirse en una fuente de problemas, costes y rigidez. Hoy vas a aprender exactamente cómo se estructura de verdad y, sobre todo, cuándo sí tiene sentido para ti y cuándo no. Soy Carmen Visiranu, fundadora de asesoría y consultoría Fénix. Mi trabajo consiste en ayudarte a ordenar tu estrategia fiscal y patrimonial para que puedas tomar decisiones con claridad, sin miedo y desde la responsabilidad de quien está construyendo futuro. Si tu empresa ya genera caja y estás pensando en reinvertir, probablemente te has hecho esta pregunta: ¿uso mi empresa para invertir en inmobiliario o necesito otra estructura? Aquí es donde una holding puede ser la diferencia entre construir patrimonio o crear un monstruo administrativo. Quizás quieres profesionalizar tus inversiones o darles una estructura más sólida. Aquí aprenderás si una holding es necesaria o si estarías creando un nivel extra de complejidad que no te aporta nada. O puede que el inmobiliario te atraiga como complemento de tu actividad. Hoy sabrás si esta estructura es para ti o si todavía no toca. ¿Qué es realmente una holding para inmobiliario? Vamos a quitarle el aura de misterio. Una holding es una empresa matriz cuya función principal es organizar, recibir beneficios y redistribuirlos hacia otras empresas del grupo. Cuando hablamos de holding para inmobiliario, nos referimos a una estructura donde la empresa operativa genera beneficios, paga su impuesto al tipo impositivo que le toca y manda dividendos normalmente exentos al 95% a la empresa matriz, es decir, la holding, que los canaliza hacia una filial que en el caso presente es una empresa inmobiliaria y que se dedica a comprar, gestionar o explotar inmuebles. Muy importante, la holding no compra inmuebles. Quien compra y gestiona es siempre la filial. Cuando sí tiene sentido crear esta estructura. Aquí está la parte que nadie te explica con honestidad. Vamos a identificar 5 situaciones y presta atención para ver si alguna es la tuya. La primera, cuando tu empresa operativa genera beneficios estables. Si tienes una empresa con caja recurrente, la holding te permite usar esos beneficios para construir patrimonio sin mezclar riesgos. Ejemplo claro: debes tener una facturación sólida, beneficios constantes, capacidad de reinversión anual, y aquí la holding sí te aporta eficiencia y orden. Segunda, cuando no quieres mezclar la actividad económica con activos inmobiliarios. Comprar inmuebles desde la empresa operativa es uno de los errores más comunes. La actividad tiene riesgo y el patrimonio debería estar protegido. La holding aporta esa separación. Tercera, cuando quieres preparar un crecimiento patrimonial ordenado. Si tienes intención de construir un pequeño imperio inmobiliario, aunque sea paso a paso, mejor empezar con una estructura limpia. Cuarta, cuando necesitas flexibilidad futura, socios, inversores, sucesión, una holding bien diseñada permite entrar o salir de actividades, sumar socios solo en una parte y planificar sucesión con más elegancia, redistribuir beneficios donde realmente se necesitan. Quinta, cuando el sector inmobiliario es complementario para estabilizar tus ingresos. Muchos empresarios usan la filial inmobiliaria como un refugio de beneficios, generadora de rentas estables y estrategia de reducción de riesgos. Pero ojo, porque este sector puede ser o convertirse en la fuente principal de tus ingresos, puesto que abarca varias actividades relacionadas.
Cuando no tiene sentido una holding, especialmente para el sector inmobiliario. La parte incómoda, pero necesaria, y te expongo 4 situaciones posibles. Primera, cuando no tienes beneficios suficientes. Si tu empresa apenas genera caja o estás en negativo, la estructura te genera más costes que beneficios. La holding no crea dinero, solo organiza el que ya existe. Segunda, cuando solo vas a comprar uno o dos inmuebles pequeños. Para eso no necesitas una holding. Una sociedad patrimonial puede ser suficiente o incluso nada si el volumen es bajo. Tercera, cuando tu prioridad no es crecer sino simplificar. La holding exige disciplina, decisiones y gestión. No es para quien quiere estar tranquilo sin estructura. Cuarta, cuando te atraes solo por pagar menos impuestos. Una estructura creada desde el miedo o desde el atajo suele ser una mala estructura. Si este contenido te está aportando claridad, suscríbete para no perderte los próximos. Aquí hablamos de estrategia, no de trucos, porque tu patrimonio merece visión, no improvisación. Y ahora, veamos cómo se estructura correctamente una holding si la queremos aprovechar para el sector inmobiliario. Antes de entrar en números o impuestos, quiero que lo visualices como una historia realista porque así es como de verdad se entiende esta estructura. Imagina a Elena. Elena tiene una empresa operativa. Puede ser una consultora, una empresa tecnológica, una agencia de marketing, una clínica, da igual el sector, lo importante es que funciona bien. Todos los años factura con regularidad, paga su impuesto sobre sociedades y le quedan beneficios que no necesita para el día a día del negocio. Hasta ahora hacía una de estas dos cosas, muy habituales. O se repartía dividendos y tributaban su IRPF, o dejaba el dinero durmiendo en la cuenta de la empresa. En un momento dado, Elena piensa, quiero empezar a invertir en inmobiliario, pero no quiero mezclarlo todo ni hacerlo a lo loco. Aquí es donde aparece la estructura correcta. Paso número 1. La empresa operativa se queda en lo suyo. La empresa operativa de Elena no compra inmuebles. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque tiene riesgo, clientes, proveedores, empleados, reclamaciones, y no queremos que ese riesgo alcance a los inmuebles. Y aquí ya tenemos la primera regla. La empresa que genera el dinero no es la que debe proteger el patrimonio. Paso número 2. Creación de la holding. La empresa puente. Crea una sociedad holding. Esta empresa no presta servicios, no tiene clientes, no compra inmuebles y no asume riesgo operativo. Su función es muy concreta, recibir beneficios de otras empresas y redistribuirlos de forma estratégica. La empresa operativa reparte dividendos a la holding. Si se cumplen los requisitos legales, es decir, participación, antigüedad, etc., esos dividendos pueden llegar prácticamente sin tributación. Aquí ocurre algo muy importante. El dinero sale del riesgo operativo, pero no pasa por el IRPF de Elena. Esto ya es una diferencia enorme. Paso número 3. La filial inmobiliaria, la que sí compra los inmuebles. Ahora sí. La holding utiliza esos fondos para capitalizar una filial inmobiliaria. Esta filial es la que compra los inmuebles. Se financia, reforma, vende y o alquila y asume el riesgo inmobiliario. Construye el patrimonio. Si mañana pasa algo con la empresa operativa, los inmuebles no están ahí. Y si mañana pasa algo con un inmueble, no afecta ni a la operativa ni al resto del grupo. Cada cosa en su sitio. Veámoslo con un esquema para que se entienda mejor. Arriba del todo está Elena, la persona física. Elena no opera, no compra inmuebles y no mezcla su vida personal con las empresas. Ella es socia de la holding, que es la empresa matriz.
La holding no trabaja, decide, organiza y protege. Y debajo de la holding hay dos filiales al 100%. Una de la empresa operativa, la que genera los ingresos y asume el riesgo del negocio, y la otra es la empresa inmobiliaria que compra los inmuebles y construye el patrimonio. Para explicarte una de las principales ventajas de la holding, que es la fiscalidad, vamos a seguir el flujo del dinero. Paso número 1. El dinero se genera en la filial operativa. La filial operativa es la que vende, presta servicios, factura, asume el riesgo del negocio. Aquí es donde se genera principalmente el beneficio, como ya hemos visto. La filial operativa paga el impuesto sobre sociedades por su beneficio. El tipo general suele ser del 25%. Para simplificar, después de impuestos queda beneficio limpio. Ejemplo sencillo. Beneficio antes de impuestos, 200.000 euros. Impuesto de sociedades, 50.000 euros. Beneficio disponible, 150.000 euros. Ese dinero todavía no es de Elena. La filial operativa reparte dividendos a su socio, que es la holding. Aquí está uno de los puntos clave que casi nadie entiende bien. No va a Elena, va a otra empresa. Fiscalidad en este tramo, si se cumplen los requisitos legales, participación mínima, antigüedad, actividad real, los dividendos están exentos en un 95%. Es decir, la base imponible para tributar en el caso de la holding sería el 5% de ese importe, es decir, 7.500 euros. La cuota del impuesto de sociedades se quedaría en 1.875 euros, casi nada si lo comparamos con lo que hubiera tenido que tributar como persona física por recibir 150.000 euros en dividendos. Paso número 3. La holding decide qué hacer con el dinero. La holding ahora tiene liquidez. Y aquí ocurre algo importante. La holding no está obligada a repartir nada a Elena. Puede decidir reinvertir. Las opciones típicas son capitalizar la filial inmobiliaria, conceder préstamos internos, crear nuevas filiales, acumular liquidez estratégica. La holding es el cerebro del grupo, la que organiza. Paso número 4. De la holding a la filial inmobiliaria. La holding utiliza ese dinero para financiar la filial inmobiliaria. Esto puede hacerse de varias formas. La ampliación de capital, préstamo intragrupo, combinación de ambas, y a efectos prácticos, el dinero baja hacia la inmobiliaria sin pasar por Elena. ¿Cuál es la fiscalidad en este tramo? No hay tributación inmediata relevante. No hay IRPF, no hay doble imposición. Es dinero que sigue dentro del grupo empresarial. Paso número 5. La filial inmobiliaria usa el dinero. ¿Cuál es la fiscalidad aquí? Sobre el beneficio que genera esta filial se pagaría su correspondiente impuesto de sociedades y el resto puede quedarse en la inmobiliaria. Puede subir a la holding o puede reinvertirse directamente. Paso número 6. ¿Cuánto tributa Elena como persona física? Te preguntarás. Esta es la clave final. Elena solo tributa cuando decide sacar dinero del sistema, es decir, cuando la holding reparte dividendos a Elena o cuando cobra una retribución. Ojo con lo siguiente, cuando se vende una filial, la tributación se produce en la holding. Y aquí tenemos otra ventaja. Una exención sobre el 95% de la plusvalía generada. Solo llega al IRPF del socio si decide sacar dinero a nivel personal. Mientras tanto, ese dinero sigue en curso. Veamos una aplicación práctica según diferentes perfiles. Si eres empresario, tu pregunta clave es: ¿mis beneficios justifican esta estructura? Si la respuesta es sí, la holding te permitirá crecer sin poner en riesgo tu empresa. Si eres inversor o rentista, tu pregunta es: ¿tengo suficiente volumen para profesionalizar la estructura? Si no, no la necesitas aún. Si eres profesional con ingresos crecientes, tu pregunta es: ¿estoy preparado para gestionar una estructura societaria? Si todavía no tienes estabilidad o caja suficiente, mejor empieza simple.
Todo esto que hemos visto hoy tiene un hilo conductor. Claridad para saber qué estructura necesitas. Orden para separar actividad, patrimonio y estrategia. Crecimiento, porque tu negocio no debería limitar tu patrimonio, sino impulsarlo. Y finalmente, libertad, que es cuando tus decisiones fiscales y patrimoniales están alineadas con tu propósito, no con el miedo ni la improvisación. Si quieres analizar tu caso particular y descubrir si esta estructura es para ti, puedes reservar una consulta a través del enlace que dejo en la cajita de la descripción. Hasta el próximo.